Entonces, Benito, ¿por qué no comienzas tú? Hola, un inmenso placer estar esta tarde con ustedes. Fueron demasiadas preguntas. Yo voy a contestar lentamente, no, muy rápidamente. La obligatoriedad escolar de la literatura me hizo que odiara los libros toda la infancia. Leímos a los 11 y 12 años El cantar del mío Cid en castellano antiguo. Todavía tengo pesadillas al respecto. Venid con una ocada lanca. Y yo dije, ¿qué carajo es eso? Bueno, la Ilíada, la Odisea, y de repente nos quisieron recetar a los 12 años Guerra y Paz, del señor Tolstoy. Estoy hablando en serio, estaba en el plan de estudios. Y afortunadamente llegó a mí una hepatitis salvadora, no tuve que leer Guerra y Paz, y en cambio ese mes y medio en cama me volví lector gracias a la magia y al embrujo de las palabras que mi padre iba poniendo sobre una mesa, sobre la mesita de noche. Y en los primeros títulos que me hicieron convertirme en un lector es El sabueso de los Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, que entre paréntesis jamás dijo elemental, mi querido Watson. Es un pinche invento que no sé de dónde salió. Sí sé de dónde salió, del cine, pero bueno, no importa. Y de ahí pasé a Julio Verne, y de ahí pasé a Emilio Salgari, y esas fueron las lecturas que me hicieron lector a los 12. No había libros infantiles en casa, no que yo recuerde. Sí, un libro de Antonio Robles. ¿Hay algún español en la sala? ¿O a alguien le suena Antonio Robles? No, estoy hablando de un autor español de los años 40 que llegó junto con la biblioteca de mis padres en el exilio, pero no había más libros infantiles, no, juveniles, considerados juveniles, sí. Perfecto. Aroa, ¿tú tuviste libros infantiles? ¿Existían en tu época? Sí. Oye, Hola. ahora sí me sentí No, bueno, es que Juan, por ejemplo, ha contado que en su época no habían en su casa libros infantiles y la industria de lectora la industria es después. no es tan antigua. ¿No? Joder, fue peor. Venga ya, Aroa, por favor. Te salvo de ahí. No, sí, es que no sé si esos libros se conocen aquí, pero en España había una colección que todavía existe, que se llama El barco de vapor, ¿no? ¿Sí? Yo ahí aprendía, yo aprendí a leer muy pequeña porque aprendí a leer con 3 años, me enseñó mi madre, porque tenía curiosidad, ¿no? De esta letra con esta que hace, y ella me enseñó. Entonces esos fueron los primeros libros, yo creo que recuerdo así. Y luego recuerdo mucho haber leído unas ediciones que eran Miguel Hernández para niños, Antonio Machado para niños, García Lorca para niños, que no era para niños en realidad, solo que eran como, bueno, pues a lo mejor poemas más sencillos, ¿no? Y esto yo recuerdo que lo subrayaba, ¿no? Y me los aprendía de memoria. Y yo creo que esas fueron así como las primeras lecturas que a mí me hicieron pensar que eso de escribir o leer, ¿no? Era otra forma de comunicarse que no es como hablamos normalmente, ¿no? Y finalmente llegó a mis manos un libro que a lo mejor tendría yo ya 10 años, que recuerdo que me impactó, que yo creo que es un libro que ha llegado a muchos lectores y lectoras en ese momento, que a lo mejor no es el momento en el que lo entiendes perfectamente, que es el diario de Ana Frank. Cuando yo leí ese libro, ¿no? Y descubrí esa historia, y me surgieron un montón de preguntas, ¿no? De por qué está escondida esta niña, qué le pasa, por qué escribe. No sé, creo que fue como el primer libro que a mí me impactó, ¿no? Y dije, bueno, se pueden contar muchísimas cosas desde muchos lugares. Freddy, ¿cómo fue tu infancia lectora? Yo no tuve infancia. Yo era demasiado travieso y no tenía tiempo para libros. Pero debo confesar que el día que yo descubrí a esa mujer, una mujer que me arrebató el corazón, le debo la vida. Se llama Agatha Christie.
Yo me hice adicto a Agatha Christie. Yo no podía vivir sin Agatha Christie. Yo me leí todas sus novelas y me puse como loco. Por ahí te agradezco, Benito, que dijera lo de la hepatitis, porque a mí también me dio en solidaridad contigo. Y alguien me llevó un libro que no recuerdo, que se llamaba Corazón, del mundo de Amisis. Dios mío, yo no me recuerdo haber llorado tanto con un libro como ese. Y ese me llevó a Oscar Wilde. De Oscar Wilde pasé a Hemingway. De Hemingway me voy a poner sofisticado ahora, a los rusos, porque en fin, tenía unos amigos que leían a los rusos y yo quería estar a la altura de los rusos. No entendía nada, pero me lo leía. Y confundía los personajes, pero bien. Entonces yo lo que hice fue, en esa adolescencia me iba a leer mucho, mucho teatro. Había una librería en la Anuel, que se llama Los Hermanos Escofet. Aquí nadie sabía. Ah, bueno, pues ahí, entonces ahí yo reunía dinerito y costaba 30 centavos una obra de teatro. Y yo me recuerdo que yo me pasaba la semana ahorrando. Y a veces yo iba, no tenía dinero, y la muchacha me decía, nadie está mirando, aprovechate y lee. Y yo leía. Esa es mi primera, pero Agatha Christie fue la que me puso loco. Después, con Hemingway, flipé. Eso ya, yo creía que había descubierto el mundo. Con el que yo nunca he podido, y yo sé que voy a quedar mal aquí, es con el Ulises de James Joyce. La primera 10 páginas me dejaron, es más, todos los problemas emocionales que tengo se los debo a James Joyce. Mi vida es así, de una línea a otra cambia, ¿no? Entonces lo dejé porque el psiquiatra ya me cobraba mucho dinero cuando lo leía. Excelente. Antes de volver a meter la pata, quisiera decir que, por ejemplo, el Barba Azul, que era un libro para niños, o sea, para niños entre comillas, porque es de un hombre que va decapitando a sus mujeres, bueno, no era, o sea, eso de libros para niños era muy relativo. Ya, de regreso a nuestra charla con Aura. Tu último libro es sobre la relación que tuviste con tu padre, que también fue escritor. ¿Por qué no nos platicas si te leía, bueno, obviamente eso te influyó, lo has contado mucho, pero cómo fue la infancia con él? Pues digo, en mi casa tenía muchos libros, yo siempre digo, la pintura de las paredes eran los libros, pero la forma en la que él entendía la literatura, y creo que es la mejor forma de entenderlo, es como una cosa muy cotidiana, no como una cosa que haces solo en un momento. Entonces era muy bonito que él sabía de memoria muchos poemas, era algo que pues bueno, lo voy a decir tal como era, ¿no? O sea, él no era un tipo que yo llamaría fino, entonces él podía meter un poema entre dos eructos. Y eso está bien, supongo, o sea, como que tenía esta clase de carisma en el que la poesía, bueno, él lo conoció, puede dar fe de mis palabras, por eso se está riendo. Entonces, hacía que fuera muy cotidiano. Y luego, por supuesto, estaba el acto de leer en la noche. Hace poco veía una entrevista con Angélica Gorodischer, esta escritora argentina de fantasía, y es una entrevista muy linda porque ella empieza a hablar acerca de lo importante que es leerle cuentos a las infancias, porque hay algo en esa relación afectiva que generas con la literatura que se vuelve mucho más importante que el contenido del libro, porque al final la literatura no te atrae solo por lo que hay ahí, sino por lo que te hace como lectora. Y entonces como que yo siento que para mí los libros se volvieron un lugar cálido justo por eso, porque yo lo relacionaba con ese espacio antes de ir a dormir. Y no sé, como que siento que hay mucho que aprender ahí, ¿no? De cómo la literatura se vuelve este lugar de encuentro en el que podemos hablar los libros, compartir los libros, compartir esos espacios. Los clubes de lectura son súper importantes por eso también. Estoy saliendo un poco del tema, pero creo que fue a mí lo que me enseñó mucho esta forma de acercarse a los libros como una unión familiar más que un divertimento, ¿no? Como una cosa realmente importante. Genial, sí, pues te regresan al momento emocional, ¿no? Más que tal vez a la historia que te leyeron 40,000 veces cuando eras chico y decías otra vez. Aroa, cuéntanos un poco qué personaje, ya no necesariamente cuando eras niña, pero además de Ana Frank, que dijiste, es que no lo entiendo, lo quiero entender, se quedó contigo hasta el día de hoy de alguna lectura que hayas tenido. Pues, a ver, si volviendo, ¿no?, hacia atrás, porque
no sé, es que los personajes, ¿no? Y los libros y las referencias yo creo que van cambiando tanto a lo largo de los años, ¿no? Y además si escribes pues te van acompañando en la escritura de los libros y se van transformando unos en otros, ¿no? Y vas dejando cosas atrás. Pero yo recuerdo muy bien una mañana de lluvia, un fin de semana, en mi casa, cuando tendría por ahí como estaría en el instituto, pues 16 o 17 años, y hubo un libro de Miguel de Unamuno, que es muy raro que me impactara en ese momento, la verdad es un poco friki, y que es San Manuel Bueno Mártir. No sé si lo habéis leído, es un libro sobre un cura que tiene una crisis de fe, ¿no? Y se cuestiona si debe contarle esa crisis que tiene a la comunidad o no debe contársela y callársela para él, ¿no? Y lo que me pasó con ese libro, ¿no? Y con ese personaje es que descubrí el simbolismo en la literatura, ¿no? Todo eso que se puede contar sin contar, ¿no? Dándole cierto significado a los elementos, a la estructura que le das a la novela, a la personalidad de los personajes. O sea, ahora lo pienso, ¿no? Y me parece un tema así como religioso, ¿no? Que no tenía nada que ver conmigo ni tiene que ver ahora. Pero es un libro que he vuelto a leer muchas veces y siempre se mantiene en pie, ¿no? Y que recuerdo, no sé, aquel momento como de deslumbramiento. Claro, ¿fue uno de los libros que te hicieron querer escribir a ti? Sí, sin duda, sí. Te fijaste en la estructura. Cuéntanos, Freddy, ¿a ti? Mi personaje. No, puede ser también un libro que te dijeras, leí esto y no, y yo también quiero ser escritor porque... Es que yo no soy escritor, yo no sé qué yo hago aquí. Perdón, no. Actor, teatrero, que te haya llevado No, no. a querer hacer Las que teatro. organizaron esto están totalmente confundidos, perdóneme, pero... Mira, a mí me da tanta vergüenza escribir, porque cuando yo veo a estos compañeros lo que hacen, yo no me atreví a traer ninguno de mis 12 libros. ¿Cómo te voy a entregar uno de mis libros cuando yo veo este tipo? Pero yo entré y vi y dije, no, yo no sé qué hago yo aquí esta tarde, pero yo soy solidario con Minerva, feliz estoy con esto. Y si ustedes quieren que yo escriba de verdad, voy a hacerlo de hoy en adelante. No, miren, yo lo que soy es un gestor cultural, para que ustedes sepan, y de vez en cuando escribo en el periódico, pero cosas que yo soy un escritor de momento. Eso de que, como por ejemplo Padura, que es mi hermanito pequeño, Padura es un enfermo de psiquiatra. Padura viene de vacaciones a pasarse conmigo una semana y me dice, después de las 12 del día hablamos. Y en la mañana escribe, en las vacaciones. Y escribe todo el tiempo, y escribe en los aviones. Cuando yo tengo a Padura al lado, me asusto. Entonces yo de repente voy en el carro y, aparece la musa. Puede que me ponga en una esquina, tome la idea y después desarrollo un artículo. Yo lo que escribo son artículos. Y los hago libros después. Pero no me puedo quejar porque los vendo todos. Pero no soy escritor, yo estoy colado aquí, ya te dije. Si me ibas a preguntar por mi personaje, naturalmente se cae de la mata, un hombre que lee a Agatha Christie, quiere ser Hércules Poirot. Perfecto. Benito, ¿hay algún género que no leas, que digas, lo odio? Todos los libros son de autoayuda, excepto los que dicen autoayuda en su portada. O sea, creo que respondo, pero preferiría contestar lo del personaje. Venga, cuéntanos tu personaje. Cuando llegó a mis manos, yo tendría 18 años, La conjura de los necios de John Kennedy Toole, me volví completamente loco. Y yo quería ser Ignatius Reilly, que es una mezcla... ¿Tú también? No, yo sí. Yo, por supuesto que sí. Vender hot dogs en San Francisco y ser esta suerte de pícaro sacado del siglo de oro y trasladado a los años 70. Déjenme contar muy rápido, ¿puedo? Muy rápidamente la historia terrible de John Kennedy Toole. Escribe La conjura de los necios, lo manda a alrededor de 15 editoriales, no sucede nada. Él dice, soy un fracaso y se suicida. Este es el resumen ejecutivo.
Está terrible. Y su madre encuentra el manuscrito, se recorre otras 6 o 7 editoriales hasta que logra llegar a Indiana University Press, donde lo publican y gana el Pulitzer ese año. Póstumo. A mí La conjura de los necios me parece el regreso de la picaresca del siglo de oro, y Ignatius Reilly es un personaje. Claro, entiendo por qué no quisiera hacerlo, querida. Eres demasiado elegante para ser Ignatius Reilly. Ignatius Reilly es un personaje que a mí me vuelve loco. Perfecto. Un poco duro la historia. No, bueno. Suicidio. Aura, cuéntanos tú también. Bueno, sí, no, Ignatius Reilly me parece un personaje increíble y es maravilloso, pero no quisiera ser él sin duda porque es un personaje muy en la línea del Quijote y ya se separó por completo de la realidad y está viviendo un mundo paralelo de ideales que no son compatibles con nada de lo que sucede en su entorno, ¿no? Es decir, está loco, básicamente. Yo no sabría decir qué personaje, pero recuerdo que hubo un libro que leí por algunos errores pedagógicos que hubo en mi casa, que es It de Stephen King. Estaba en mi librero, nadie me detuvo, nadie me incitó tampoco, pero nadie me detuvo. Y lo leí pues cuando estaba muy chiquita, tenía como 10 años, vi la portada, y es un libro que si ustedes vieron la película, pues saben que trata de un payaso bastante terrorífico que mata a un conjunto de niños. Pero si leen el libro, hay muchas cosas que no suceden en la película, que no les voy a decir ahora, pero que son de índole censurable. Que definitivamente no debes leer a los 10 años porque empiezan a ocurrir cosas en tu cerebro que son irreversibles. Pero igual, o sea, me gustó mucho leerlo porque era entrar como a un mundo que ningún otro libro de los que me habían leído en mi casa revelaba, ¿no? O sea, los libros que me leían mi padre, mi madre, eran libros de fantasía, de Tolkien, de las compilaciones de Italo Calvino de cuentos folclóricos italianos, en fin, como por esa línea, además de cuentos infantiles. Y este libro, que claramente no era para infancias, fue como, hay otra literatura, o sea, hay otra literatura que me está vedada y que yo pues, sin querer llegué a este libro, lo abrí, lo leí y ahora solo quiero más, se vuelve como una drogadura porque es, ¿qué otras cosas me están ocultando mis padres en este librero? Si este libro que se veía tan inofensivo hizo todo esto, ¿no? Claro. Sí. Ahora quiero que platiquemos de los libros que los dejaron aturdidos, incómodos, creen que no lo entendieron, que lo cerraste y dijiste, pero lo entendí, no lo entendí, ¿era de qué tipo? O sea, por ejemplo, Farabev, que yo lo leí y dije, no entiendo bien qué está pasando, no sé si soy yo, ese libro. No, no eras tú. Regresas un poco, ¿no? Regresas un poco y dices, pero es como erótico, pero ¿qué está pasando aquí? Porque, bueno, en fin. Entonces quisiera que nos platiquen de un libro que les haya confundido lo suficiente para tener que digerirlo durante varios días. ¿Qué tal, Aroa? No sé, necesitaría pensarlo, la verdad. No lo sé. Hay una cosa que hago con este tipo de libros y es abandonarlos. O sea, yo no llego los libros hasta el final, ¿no? Yo sé que hay lectores, ¿no? que cogen un libro y llegan hasta la última página, aunque eso sea una travesía imposible. Yo no les doy mucha oportunidad y los abandono. Claro, bueno, yo no recomiendo que nadie acabe un libro que no le llegó bien hasta la página 30. Pero hay mucha gente que lo lee hasta el final, ¿eh? La vida es muy corta, abandónenlo. Pero un libro que te haya gustado tal vez a ti, Freddy, y confundido y absorbido, pero al mismo tiempo no lo entiendes. Así como un laberinto. Bueno, ya dije Joyce, que es mi reto más grande, que me llevó al psiquiatra. Pero hay un libro que no me confundió, sino que me atrapó de tal manera. Perdóneme que yo soy una persona mayor, ya voy a cumplir 90 años, igual que Bernardo. Tengo muy mala memoria, se me olvidan los apellidos y las cosas. Es este muchacho colombiano, Faciolince. ¿Ves? Que me equivoco. Héctor Abad. Héctor. Entonces yo cogí ese libro, me lo regalaron, no lo leí, hasta que un día el nudo aquí se me hizo, mira. El olvido que seremos. Yo quería llamarlo por teléfono y darle un abrazo, pero no. Pero te voy a confesar ahora cómo yo conocí a Padura. Okay. A mí me encantan las novelas de misterio. Un día un amigo cubano se va a La Habana y me dice, te voy a traer un libro de regalo. ¿Cuál libro? Y digo yo,
no sé por qué me salió de policíaco. Yo me acuerdo, en La Habana solamente Chavarría era el único que yo conocía que escribía libros policíacos. En La Habana no hay nadie que escriba libros policíacos, por lo menos que yo supiera. Y él me dice, mi vecino escribe. Siempre uno tiene un vecino que escribe, que quiere que... eso es terrible. Porque tienes que leerlo y después decirle lo que te parece. Y ahí es que viene la cosa. Dije, pues tráemelo. Él se fue, llegó y me trajo el libro. Me dijo, mira, es el único ejemplar que le quedaba. Es mi vecino y me dijo que la única condición que quería tu opinión. Yo cogí el libro, naturalmente lo vi. ¿Quién es Leonardo Padura? Bueno, una edición más o menos. La pongo en mi mesita de noche, que yo tengo muchos libros ahí. Y según los estados de ánimo y cuando hago mi meditación, digo, ¡fup! Saco uno y digo, este va. Lo pongo ahí, se me olvida por completo Padura. Y llama el tipo, me voy mañana para La Habana. Y mi amigo quiere tu opinión. Yo me siento muy mal porque yo respeto mucho a los escritores, a los artistas. He dedicado mi vida a ellos. Así que dije, bueno, en la mañana yo te digo. Llegué a mi casa a las 10 de la noche, cogí el librito de Padura. Digo, voy a leer 10 páginas y ya con esas 10 páginas yo puedo inventarme algo que le diga a este pobre muchacho lo que es. Todavía Padura no era Padura. Yo cojo mis 10 páginas, yo acabé el viento de Cuaresma. Viento de Cuaresma. No podía aguantarme. Yo inmediatamente le dije, yo quiero hablar con ese tipo, yo quiero conocerlo, yo estoy enamorado de Padura, dile, yo soy fanático de Padura, que yo no puedo vivir sin él. Dame el teléfono. Él me dio el teléfono y yo llamé a Cuba. El teléfono lo coge su mamá. Le dije a la mamá, que Nandito te llaman. En esa época las llamadas costaban. Y yo mirando el teléfono, ay Dios mío, que baje rápido, que baje rápido. Y por fin Nandito viene. En mi vida he encontrado una persona más desagradable en el teléfono que Padura. Monosílabos, sí, no, sí, no. Y yo perdidamente enamorado de él. Pero tú no sabes que yo te amo. Fue una relación malísima, pero como yo cuando me enamoro de verdad. Y mira, te estoy mandando un pasaje para que vengas a dar una conferencia de lo que tú quieras. Y vino. Y dio la conferencia. Y de ahí somos novios para toda la vida. Tenemos un trío. Él, su mujer y yo somos felices. Y el día que le entregaron el premio de Asturias, perdónme que me coja más tiempo, el día que le entregaron, él me invitó. Eran 2 invitados que él podía llevar. Naturalmente yo dije, ¿cómo se visten los reyes? Yo averigüé todo ya. Me disfracé de señor, serio, con gabán y todo. Entonces, cuando Padura era el premiado, me sentaron en el palco de honor arriba. Y naturalmente yo no paré de llorar. Porque yo soy tremendo. Imagínate tú, mi muchacho sacó la pelota y yo llora y llora. Lo que yo no sabía, que estaba en televisión todo el tiempo. Y la gente creía que yo era el papá de Padura. Y de ahí, ya que les cuento, los amores siguen en pie. Padura se ha puesto demasiado ahora, pero viene cada año. Mi prima está por ahí, los recibimos con amor. Padura se mete en el mar, sigue escribiendo todas las mañanas y yo feliz de ver cómo le ha ido en la vida. Y así Padura es otro que me ha impresionado muchísimo. Qué bonita historia. ¿Tú tienes un libro así perturbador que te haya quedado en la mente durante años y de repente llegue a ti? Sí, primero déjame contar, perdón, muy rápidamente una anécdota. Adelante. La madre de mi madre vivía con nosotros y papá le daba novelas. Y de repente un día dijo, Paco Ignacio, estas novelas que me estás dando son muy raras. Ha muerto 3 veces el mismo personaje. Entonces papá revisó que no estuviera mal encuadernada o repetidos los folios, etcétera, etcétera. Y no, hasta que se dio cuenta que la abuela llegaba a la página donde moría el personaje, se quedaba dormida, despertaba y volvía a empezar de nuevo. Así comienza el teatro del absurdo. Joyce me ha perseguido durante todos estos años. Lo decía Juan Gabriel ayer, anteayer, ya no sé cuándo. Yo he leído a Joyce por lo menos 5 veces. Y a la quinta como que lo entendí.
Es un libro retador y tienes que convertirte en el lector de ese libro. Era un poco lo que tú decías. Primero lo intenté a los 18, luego lo intenté a los 24, luego lo intenté y a los 60 y pude aprenderlo con esa H intermedia. Pero libros perturbadores muchos en mi vida. Un libro muy perturbador fue La carretera de Cormac McCarthy, que pasé varias. Como te pasó a ti con It, querida, yo tampoco me he podido salir de ese mundo. Y seguro ya de adulto, o sea, no tenías 10 años. No, ya Te era queda ahí adulto, por supuesto que era adulto. Sí. Fin del mundo. Tú nos decías hace un momento, a ver, se me fue el hilo. Sí, de los libros de terror, Vamos a los libros de terror. Ahora ya nos contó. Bueno, adelante, sí, claro. Tu libro perturbador. Porque It fue un libro involuntariamente perturbador, pero solo por el rango de edad. Pero Voluntariamente, que sea voluntariamente. Voluntariamente, porque además he estado pensando mucho en ese libro en los últimos años. Es un libro que se llama Klaus y Lucas, de Agatha Christoph, que no es Agatha Christie, aunque se parezca mucho, no tiene nada que ver. Agatha Christoph es una autora húngara que migró por la guerra a Suiza y entonces ella escribió en francés a pesar de que su lengua materna no era el francés. Y tiene una trilogía que se llama El Gran Cuaderno, y es una trilogía que no es perturbadora por los mismos motivos por los que podría ser Joyce. No tiene ese grado de dificultad, digamos que estilístico, o no es ese reto de 1000 páginas. No, es una escritura muy pulcra, porque es una segunda lengua. Al final ella escribe como una persona que aprendió en su vida adulta a escribir mientras trabajaba como obrera en una fábrica de relojes, que es lo que hizo al migrar. Es decir, como es que es una historia muy anómala dentro de la literatura, pero sus libros tienen un grado de perversidad que solo una persona que vivió como vivió ella, atravesando una guerra, pasando de una familia que era de burguesa a pobre, muy pobre. Su mamá, hubo una temporada en la que ella trabajó en una fábrica de veneno de ratas, o sea, envasando veneno de ratas. Eso ya no puede haber nada más bajo que eso, mientras sus 2 hijos estaban en un orfanatorio para, pues, no de ricos, sino de gente muy pobre. Y Agatha pasó como por todo esto, y toda su obra es autobiográfica en cierto sentido. Todos sus personajes son masculinos, casi, pero lo que está detrás es la historia de su vida. Entonces, como que hay algo cuando la lees que es, la palabra es ominoso. Tú vas avanzando en la lectura y siempre hay algo como que subyace a la aparente simplicidad que se queda flotando. Digo, cuando no es la cosa ominosa de frente, porque hay mucho abuso, mucha violencia, o sea, todas esas cosas sí están en el libro, pero todas se narran como si un robot te lo narrara, que es peor. No es como si alguien hiciera énfasis en el dolor o la tristeza, sino que tú, como lectora, dices, ¿por qué no me estás diciendo que esto es horrible? ¿Por qué me estás narrando lo horrible de manera tan plana? Eso lo hace todavía más, le da otra dimensión. Y menciono este libro porque la primera vez que lo leí, terminé la primera parte de esta trilogía y dije, ¿lo odio o lo amo? O sea, decía, este es repugnante, ¿por qué lo leí? ¿Por qué me hice esto? Y luego dije, pero es que es fascinante también, ¿cómo lo hizo, no? Y he releído varias veces ese libro y cada vez que lo releo encuentro en él estas capas que yo siento que son capas que no se pueden producir de manera orquestada, ¿no? Es algo que ella traía, era como una profundidad que le dio la propia manera en la que aprendió a escribir, que yo le he recomendado a todo el mundo ese libro de Klaus y Lucas. Ella tiene otro libro que es igual de interesante, mucho más breve, que se llama Ayer, es más autobiográfico, y dentro de la parquedad también te da algo. Ayer es mi libro favorito de Agatha Christoph, aunque recomiendo más Klaus y Lucas. Y nada, a mí me parece una autora muy única y muy, muy fascinante, y que se queda contigo de una manera que no puedes describir del todo, ¿no? Hay algo ahí como una nata flotando rara. Sí, se va contigo a todos lados. ¿Cuál dirían que es el libro que más han regalado? Así que dices, no, es que Yo los míos. Donde dije una mentira ahorita, que todos lo vendían, déjame decirle por qué. Mis ediciones son de 50 libros. Y en mi familia somos 114, así que ahí se van. Vas a lograr un bestseller de regalarlos tal vez, en algún tiempo.
Yo lo regalo, la vida no le he regalado porque no puedo. Me encantaría. Claro. Mira si quiere llevarme. Y ahora, ¿tú cuál crees que es el Pues más? mira, es que justamente un libro de Agota Christoph que ya no ha mencionado, que se llama La analfabeta, que no sé si lo has leído ese, ¿no? Que es un libro súper breve, donde ella cuenta cuando está exiliada, ¿no? Cómo adquiere el lenguaje y empieza a escribir en otro idioma y todo, pues mientras trabaja en la fábrica, cuida de su hija. Me parece un libro que es precioso. Ese libro le he regalado muchas veces y a todo el mundo que se lo he regalado le ha encantado. Y luego hay otro libro que también he regalado muchas veces, pero yo creo que más por lo que significa para mí dentro de mi vida, que es Bodas de Sangre, que es una obra de teatro de Federico García Lorca, que es verdad que es una maravilla, ¿no? Que tiene versos maravillosos, que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y todo esto. Pero claro, a lo mejor la gente no está tan acostumbrada a leer teatro, pero también es un libro que he regalado muchísimas veces. Benito, ¿tú? Un día por error de una editorial me mandaron el 10 del mismo libro de Milán Kundera. Entonces creo que es el que más he regalado. Me llegan muchos libros y todos los que vienen dobles, pues los regalo, pues, ¿no? Pero yo no regalo libros, no regalo jamón serrano, cosas mucho más edificantes. De las novedades, porque me imagino que reciben muchísimas novedades todo el tiempo y que regalan varias. ¿Qué tanto dices, tengo que estar medio al día, pero quiero leer un clásico? ¿O qué prefieren? ¿Cómo son sus guías de lectura, sus tiempos de lectura? ¿Quién quiere contarnos? Yo no entendí nada. Ah, Aura. Soy la más ignorada. No, No, para nada. ahora te quedan todos tuyos 17 minutos. Me muero. ¿Novedades? No. Bueno, pues yo sí sufro de este mal de la novedatitis y sí siento que tengo que estar leyendo novedades todo el tiempo. He estado tratando de combatirla, pero es una enfermedad degenerativa. Entonces empecé leyendo 2 novedades al mes y ahora ya leo como 5. No entiendo cómo pasó esto. Pero bueno, también hay algo que disfruto porque leo mucha literatura latinoamericana. Es la literatura que más disfruto en este momento. Por una larga temporada de mi vida me dediqué a leer básicamente literatura cuyo idioma original era el inglés. Y aunque la sigo disfrutando, me parece que lo más interesante que se está escribiendo ahora es en Latinoamérica. Porque lo que leo, digo, no es que no haya cosas interesantes, ¿no? Pero siento que en Latinoamérica la riqueza que nos da el hecho de no percibir nada de dinero de esto es mucha, porque no hay ninguna constricción realmente. O sea, la gente sigue escribiendo sin tener como una escuela detrás. Y eso me hace sentir que cada libro es como un universo único también desde su factura. No tienes que, o sea, hay muchas cosas del mercado anglosajón que funcionan muy bien, pero hay otras que uniforman mucho lo que se hace. Y entonces como que con la literatura latinoamericana sí me gusta mucho ir leyendo lo que me van mandando. A veces como Aroa yo no termino los libros cuando no me están gustando porque no tengo tanto tiempo y se publican demasiados libros. Pero ahora también estoy tratando de contrarrestarlo. Decía ayer que yo estudié letras clásicas y es algo que extraño, como leer cosas que sean tan diametralmente distintas a mi experiencia y pelearme con los autores, todos ellos hombres, pero al mismo tiempo encontrar algo ahí que me siga interesando. Intento sí seguir haciéndolo, me cuesta trabajo, pero al final siento que si no leo cosas que varíen mi propia experiencia como lectora, me estanco también como escritora. O sea, sí siento que empiezo a querer escribir de una manera muy concreta que siempre se parece a otras cosas que están haciendo ahora. Y leer otras cosas como, no sé, clásicos, que pues muchos ni siquiera practican los mismos géneros literarios que escribimos ahora, son géneros que ya están en desuso como el pastoral o épicas que ya no tienen cabida en este mundo. A mí me resulta muy como una puerta para buscar nuevas formas en las que contar viejas historias, ¿no? Sí. Claro. Pues
yo recibo muchas novedades en casa, ¿no?, que manda la propia editorial y me gusta mucho leerlas. O sea, creo que novedades es una palabra horrible para llamar a la escritura de los compañeros y compañeras, ¿no?, que están escribiendo en este momento, porque me interesa mucho ver la mirada que tienen en este momento sobre lo que está pasando, no sobre lo que está pasando porque estén escribiendo sobre hechos que están pasando ahora, ¿no?, sino cómo es la mirada de alguien que escribe en este momento, ¿no?, en esta coyuntura, escriba de lo que escriba, ¿no?, y sea quien sea. Y sí voy yendo hacia atrás a veces a buscar algún clásico, pero sí voy leyendo, o sea, sin aturdirte, ¿no?, porque además la vida de los libros es súper corta, o sea, en 15 días casi desaparecen de las mesas de novedades de las librerías, pero también son novedades, por ejemplo, cuando ahora te llega o compras, ¿no?, un libro de una mujer que escribió en los años 30, eso también es una novedad y de pronto se convierte a lo mejor en un clásico. Y esto, mira, esto es un hecho que yo creo que es que está atravesando toda la industria editorial de todos los países, ¿no?, y es cómo se está rescatando el nombre de mujeres que escribieron, ¿no?, y las estamos leyendo ahora. Para mí, mi experiencia como lectora, lo que más la ha cambiado es que yo me crié leyendo a hombres y ahora estoy leyendo a mujeres. Y yo. ¿De verdad? Oye, yo no tengo mucho tiempo para leer porque yo soy, ahora le va a sorprender, actor de cine. A los 72 decidí, me descubrieron en un parque y entonces mi vida en el cine está muy comprometida. Pero no es que eso, yo manejo una casa de teatro, da mucho trabajo tener, yo llego a mi casa muy tarde, pero busco el momento para leer. Yo, por ejemplo, ahora, hace unos días me regalé un libro viejísimo que yo había leído cuando tenía como 15 años, que se llama El filo de la navaja, de Somerset Maugham. Y yo lo recogí y dije, déjame ver, y hace 60 años que lo leí. Voy a comenzar a leerlo otra vez, a ver si yo siento la misma emoción que me produjo ese libro, que yo me acuerdo que me envolvió de una manera increíble y lo tengo conmigo paseando en el carro por todos lados. Cuando tengo tiempo lo abro y lo leo. Ahora, debo confesarles que tengo una adicción nueva. Me da pena, yo nunca me había confesado con tanta gente, pero ustedes me dan mucha confianza. Soy amante de Netflix. Y esas series están acabando con mi vida. Soy capaz de levantarme a las 2 de la mañana para ver unos capítulos, a las 3:15, a las 7:30, no puede ser. Entonces estoy viendo ahora si el psiquiatra que yo abandoné, vuelvo a retomarlo para que me devuelva otra vez a la lectura. Hace 2 años aquí en Santo Domingo estuvimos en el Festival Centroamérica Cuenta hablando sobre el colonialismo cultural. Casi terminamos a bofetadas. No sucedió porque éramos amigos. Pero a lo que voy es, para mí las grandes novedades es cuando llegamos a lugares como Santo Domingo y encontrar a esos escritores que sacaron un libro hace 5 años. Yo conocí hace 2 años aquí a Frank Baez. No andas por ahí, ¿verdad, querido? Está allá afuera, para una vez que hablan bien de él, joder. Es un poeta espectacular y esa fue mi novedad. Me explico, la novedad no es cuando sale, sino cuando te llega. Y yo estoy rodeado de novedades maravillosas. Yo fui muy amigo del padre de esta chica sin saber que ella escribía y llegó a mí de una manera curiosa su último libro y me acabo de llevar hoy el libro de Aroa que no conocía. Esas son las verdaderas novedades, las que te prenden y te llenan de júbilo y de emoción de saber que estás rodeado de gente buena e inteligente. Y eso es bueno, eso es maravilloso. Aura, ¿cuál fue el último libro que tú compraste y por qué? O sea, que no que recibiste, que te regalaron, que tú regalaste. Para ti, que lo compraste para ti. Pues hablando de novedades, fue una novedad. Compré La próxima vez que la vea la voy a matar, de Paulina Flores, una escritora chilena.
Lo compré porque es mi amiga y yo creo en la amistad como un motor lector, pero también porque me interesaba ver, ella tiene 2 libros previos que son un poco, pues no diría que solemnes, pero no son, el motor no es el humor, y este es una novela que es una farsa casi, o sea, tú que hablabas de la farsa, esa es una farsa. Y es una locura y es una chica migrante chilena en Barcelona en medio de una relación poliamorosa en la que no quiere estar, que le está enloqueciendo y dando ansias homicidas, y eso me sonaba como algo que yo quería leer. Entonces corrí a buscarlo y realmente es un libro que me hizo reír muchísimo. También me hizo enojar muchísimo, pero está bien, o sea, así como se pelearon en vivo por colonialismo cultural, yo me estaba peleando con ella mientras lo leía y me gusta mucho también eso, ¿no? Cuando un libro te reta y desde un lugar también ideológico, me gusta mucho, o sea, esa pelea también la disfruto. Ya luego en 3D las peleas no las disfruto tanto, pero mientras estoy leyendo sola en mi casa sí lo disfruto. Freddy, cuéntanos cuál fue el libro que, bueno, te iba a decir que el último libro que te hizo llorar, o la última serie de Netflix si quieres, así, llorar. Yo lloro, quizás me acabe llorando. No, pero te voy a decir que se me olvidó decirte que hay un libro que, desde que yo lo comencé, porque la gente habla de llorar, pero un libro que me ha hecho reír. Yo busco la alegría siempre. Hay una muchacha que no sé si ustedes conocen, yo conocí también hace mucho tiempo, la conocí por accidente, que se llama Mayra Montero. Ella escribió un libro que se llama La última noche que pasé contigo. Por aquí está. Señores, no se lo pierdan. Por aquí estaba Mayra. Yo le pregunté a ella si todo lo que salía en ese libro ella lo había hecho, porque es un libro muy atrevido, pero divertidísimo. Jamás en la vida me había leído yo un libro que con el sexo me hiciera reír tanto. Y eso fue fenomenal. Yo lloro mucho. Pues, por ejemplo, Oscar Wilde, no sé por qué, hay un cuento que tiene sobre el ruiseñor y la rosa, que yo no lo puedo volver a leer más porque me agarra el corazón. Y hay un libro que también me hizo llorar mucho, que es el último. Ay, se me olvidó el nombre de la colombiana maravillosa que se le mató el hijo y escribió el libro sobre... Piedad Bonet. Esa poeta, esa mujer. Yo estoy loco, yo ando buscándole ya. Ya vino, está aquí. Se llama Lo que no tiene nombre. Ese libro, mira, ese libro también me sacudió. Yo llamé a Soledad para preguntarle si la conocía, porque a veces ella me instruye, yo hablar bonito. Y esa muchacha, óyeme, qué cosa tan... Me pasó como con el otro, con el otro del hijo, el otro colombiano. Y ahora hay otro colombiano que estoy leyendo, pero no te voy a decir el nombre porque no me acuerdo, pero que me gusta muchísimo su estilo y cómo lo va llevando. Y nada, yo entre Netflix y La Amanecida y ahora Somerset Maugham le voy a pedir permiso para parar un poco. Muy bien. Aroa, ¿nos quieres platicar del último libro que te hizo reír o llorar intensamente? No lo recuerdo cuál me hizo llorar a mí, pero me pasó una cosa hace un par de semanas, y es que yo tengo un hijo de 9 años y estaba leyendo La abuela gánster. Es un libro pues, infantil, ¿no? de una abuela que su nieto de pronto descubre que la abuela es gángster y roba bancos, ¿no? Y la empieza a perseguir y que para él su abuela siempre había sido un rollo, una señora colía repollo, feísima, no sé qué. Voy a reventar el libro, pero no creo que haya aquí muchos lectores de La abuela gánster. Y al final del libro la abuela se muere, ¿no? Y el niño, pues bueno. Entonces, de pronto mi hijo lloró y se puso a llorar porque se había muerto la abuela del libro y me dijo, es que yo no sabía que con los libros se podía llorar. Entonces fue muy bonito asistir a eso, ¿no? Como a la formación de un lector. Luego me dijo, no quiero más libros de llorar. ¿No? Yo solo lloro cuando veo las listas de los libros más vendidos de no ficción. Pero me aguanto. Y el último libro que compré fue hace una hora, ahí fuera, una sorpresa enorme, hecha por el propio librero, o sea, es un libro se llama Abreu, el compañero. Víctor.
Víctor. Ven, Víctor. ¿Qué pasa? Bueno, una sorpresa inmensa. H.P. Lovecraft para niños. ¿Lo vieron? No soporté la tentación. Yo tuve tantas pesadillas a lo largo de mi vida con H.P. Lovecraft para adultos que quiero ver que si de esta manera se me quitan. Sí, yo lo leí. ¿Lo viste? No ¿Lo el de viste? niños, el de adultos, y me moría de miedo. Lo tenía que cerrar. Ahí está. Él es Víctor, escribió H.P. Lovecraft para niños. ¿Todavía tienes? Ya no tienes. Coño. Bueno, lo puedo prestar. Bueno, ya vamos acabando, nos quedan 3 minutitos y cachito. No sé si quieren que platiquemos un poco de algo que tiene que ver con los libros, pero desde otro lado, que sería la industria editorial, así ya de salida, porque es un tema muy, muy ligero, muy ligero. O mejor, ¿por qué nos platican muy rápidamente qué tan difícil les fue publicar su primer libro? Bueno, sí era una pregunta larga, ¿verdad? Yo así muy, muy rápidamente fue una chiripa, una suerte que tuve, porque estaba haciendo una especie de talleres, reuniones con unos amigos donde íbamos escribiendo todos a la vez una novela cada uno, ¿no? Entonces yo había empezado a escribir ahí La hija del comunista, y una de las personas que estaba en ese taller era Lara Moreno, que vino aquí hace un par de años, y ella acabó siendo editora en Caballo de Troya. Entonces conocía la novela y me dijo, oye, esa novela de Alemania que tienes, ¿la has acabado? Y yo, no, pero la acabo. ¿no? Y así llegó ese manuscrito a Caballo de Troya, ¿no? Y bueno, pues le ha ido bien. Para mí fue muy fácil, yo lo pagué. Claro. ¿Acá? Siento que mi historia es muy poco interesante y con muchas vueltas de tuerca, pero, o sea, es tan poco interesante que ni siquiera la voy a contar. Fue inesperado porque yo no pensé, mi primer libro es un libro muy experimental que trata de Grecia y Roma. Yo siempre decía que era muy posmo para los ñoños y muy ñoño para los posmos, que quién iba a querer leer eso, quién lo iba a querer publicar. Y pues por puro azar la editora de la editorial donde se publicó, que es Tierra Adentro, una editorial estatal, había estudiado conmigo y encontró el manuscrito entre una pila de libros, y claro que a ella le interesaban los temas clásicos, había estudiado lo mismo que yo, ¿no? Entonces, pues fue puro azar. Yo creo que de otra forma no hubiera sucedido. Siento que en general los primeros libros, si no son impulsados o por el azar o por algo similar, muy difícilmente encuentran puerta de manera sencilla, ¿no? Yo de hecho había llevado ese libro a dictaminar más de un año antes. Ya había abandonado toda esperanza, ya no estaba esperando escuchar de ellos, estaba escribiendo otro libro y de pronto me llamó ella y fue pues tal cual la coincidencia de que fuera mi ex compañera, si no, no hubiera pasado. No, fácil. Pues un libro de poesía, mi primer libro de poesía en forma, editado por Fritz Glockner, que nos fue muy bien. Y perdón, 30 segundos, porque Imelda me mandó un mensaje con toda razón. ¿Cuál es el libro que más hemos regalado? Porque hemos regalado muchísimos. Es un librito espectacular que se llama Balzac y la joven costurera china. ¿Oyeron ese murmullo de ellos también lo han regalado mucho? Es una joya de Dai Sille. Perdón. No, perfecto. Bueno, pues aquí yo creo que terminamos. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias.